Tiempo especial para alabarle y glorificarle. Y podemos, como la fe se muestra. Y es hermoso porque el Señor acomoda la clase con la predicación. Siempre hablo de que nosotros, dentro de los temas y el ciclo que llevamos de predicación, es un esfuerzo que combinamos los pastores y lo hacemos regularmente a 6 meses. Ya nosotros tenemos las predicaciones que se van a estar compartiendo los próximos 6 meses. Así que si tú vienes y la predicación del día te va como anillo al dedo, no es que llamaron al pastor y le hablaron, no es ninguna de esas cosas. El Señor permitió en su soberana voluntad que estuvieras aquí y que escucharas su palabra, no al que la lleva, que escucharas su palabra. Pues pasó algo similar hoy en la clase y me sirve de introducción a lo que hemos de compartir. Y vamos a estar hablando en esta mañana del camino para vencer la prueba y la tentación. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hacemos para andar sobre esto? Pero qué más hermoso que verlo a través de la palabra y con un ejemplo de la palabra. No tienen que buscarlo, voy a leerlo, pero voy a estar en Marcos capítulo 5, versos del 21 en adelante, y voy a estar moviéndome, no secuencial, sino en algunos versos para llevar el mensaje. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y me detengo allí porque lo hablamos a nivel de la clase. Jairo era el principal, el que mandaba en la sinagoga donde Jesús comenzó el ministerio, donde Jesús allí leyó la palabra. En Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo consideraron a él que estaba blasfemando y lo querían matar. Ese Jairo que estaba allí, lee la palabra ahora, que vio a Jesús y se postró a sus pies. El mismo. Y rogando mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo es que a ese que querías matar un tiempo atrás vas donde él, vas de rodillas y dices: ve allá, estoy en necesidad y sé que tú lo puedes hacer? Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho por muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Así que voy a atender lo que me pidió Jairo, voy a atender a tu hija, y en el camino hay una interrupción. Y no la vamos a leer en su detalle, pero sabemos que la mujer toca el manto de Jesús. La mujer es sana en ese momento,
Pero Jesús se detiene. Para allí. Jesús empieza a atender porque quiere saber qué había pasado y lo está utilizando para dar una enseñanza. Pero mientras tanto, está la hija de Jairo agonizando en la casa. Entonces quiero que te imagines tú en el camino, Jesús allí, que tú dices, este es el que puede hacer algo, y se para, y no reacciona, y no va, pero avanza. Y Jesús allí atendiendo lo que tenía que hacer. Me adelanto al verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínate, o sea, quiero que te veas allí. Tu esperanza puesta en el maestro, que se detiene a atender a una mujer que ya la había sanado, ¿para qué te quedas allí? Pero dijiste que ibas a ir, dijiste que ibas a llegar. Y de pronto te dice, mira, no lo molestes más. Tu hija se murió. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces en ese momento? Mira esto. Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y vamos a estar hablando del camino para vencer la prueba y la tentación. Así que la prueba tiene la intención de sacarte de tu zona de seguridad. La prueba tiene la intención, tiene el propósito de sacarte de tu zona de seguridad para poner a prueba tu confianza en Dios. Y quiero que lo entiendas y lo veas, porque el ejemplo que tenemos es un ejemplo extremo. Pero podemos verlo, porque yo sé que hoy, yo sé que aquí y yo sé que ahora, cada uno de ustedes, si yo le pregunto, está pasando por una prueba. Es más, por una no, por más de una. ¿Y qué es lo que Jesús te está diciendo? Cree. Cree. Las pruebas cumplen un propósito muy útil para afirmar nuestra fe. Santiago se ocupa en toda esta epístola de exponer al lector a todas las formas en que se manifiesta una fe viva. La fe deja de ser un concepto para volverse realidad. En el caso de Jairo, y es lo que quiero que veas, que es un caso bien fuerte. ¿Qué pudo haber hecho Jairo? Poner su oído a lo que le dicen los demás. Mira, ya tu hija se murió, no molestes más al maestro. Pues me voy para mi casa, lloro, lo que sea, pero me fui. O escuchar la voz de Jesús que le dijo, cree. Cree.
Y mira la diferencia en eso. Es allí donde tú te mueves a un lado o te mueves a otro. Y cuando hablamos de una fe viva, allí es que se pone en acción las cosas, no por un concepto. ¿Qué hizo Jairo? Jairo se quedó. Jairo fue con Jesús. Y Jesús hizo su obra. Porque Jairo confió más. Escucha lo que te estoy diciendo. Escuchó más a Jesús que lo que le decían los amigos. Escuchó más a Jesús de lo que le decía el no creyente. Escuchó más a Jesús de lo que dice el mundo. ¿A quién tú escuchas hoy? A través de la epístola se revela una serie de pruebas que permiten que tú reveles, que tú veas, que aflore tu fe legítima. Las pruebas severas confrontan la confianza y la disposición de tu corazón para ir a los pies de Jesús. Jairo había aceptado, había sido partícipe de aquellos que querían matar a Jesús. ¿Y qué es lo que dice la lectura? Jairo fue y se tiró a los pies de Jesús. Y es cuando tú llegas al momento donde se va todo de tu control y dices, Señor, eres tú el que puedes hacer. ¿Qué define entonces una fe salvadora? Para nosotros puede ser alguien que ha escuchado la palabra y tiene disposición de escucharla. Alguien que acepta el evangelio, lo recibe con gozo y dice yo creo. Y tú dices, oye, como que todo eso va bien, como que todo eso se mueve por donde es. Pero Santiago dice, y Jesús lo afirma primero, que Santiago lo diga, que no necesariamente es así. Y tú vas a decir, oye, pero ¿qué es esto? Como que no es como que yo lo he escuchado antes. Vamos a ir, sí, a la palabra, a Lucas capítulo 8, verso 13. Lucas capítulo 8, verso 13. Estamos en el contexto de la parábola del sembrador. Y dice la palabra así, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué? Con gozo. Pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo te voy a decir algo básico. Nosotros creemos en la seguridad de salvación. O sea que la persona que ha creído y el Espíritu ha obrado en ella, no va para afuera porque la obra no es tuya, la obra es del Espíritu. Ahora bien, aquel que llegó, que escuchó, que dice, esto te escucha bien, esto está chévere, yo voy a seguir para adelante, se prueba en medio de la prueba, en medio de la tentación. O tú te quedas o te caes. Y para que te quedes son necesarias las raíces. Y las raíces es el entendimiento, es el conocimiento, es la práctica, que es lo que está llevando Santiago.
No es que se quede aquí arriba, es que vaya al corazón, es que sea parte de tu vida. Y comienza cambiando cómo pienso. Comienza cambiando cómo hablo. Comienza cambiando cómo me comporto, cómo me relaciono. Porque no lo hago por mí, lo hago por aquel al cual yo represento. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces nos sentimos en esta mañana que representamos, que somos coherederos, que somos parte de Cristo. Os sigo diciendo, mi apellido es Vélez y sigue con Mercado, imagínate esa mezcla. Sigue por allí pensando que nací en San Germán, pero me crié en Laja. Sigue, o sea, nosotros asociamos tantas cosas que decimos, esto me define. Lo que está diciendo la palabra aquí, que nos define a nosotros, es Cristo. Y mi aspiración para lo que vamos a hablar hoy, que haga sentido en tu vida, es que sea Cristo el que lo define. Porque si no, cuando Él te dice, cree, tú vas a decir que voy a creer en ti. Yo sé que tú estás ahí, tú eres buena gente y todas esas cosas. Pero yo soy el que sé, yo soy el que estoy, yo soy el que conozco, que las cosas salgan como yo quiero. Porque yo sé lo que es mejor para mi vida. Y esa es la lucha que está presentando Santiago en lo que hemos de compartir. ¿Quién es el que se sostiene? O crees en Jesús, o crees en los demás, o crees en ti. Y vivimos en un mundo que lo que se nos enseña, se nos empuja por todos lados, es que creas en ti. Y tú lo tienes todo. No necesitas de más nada. Autosuficiencia. Que Dios se quede enganchado allá, bien chévere, y para el 25 y para ahora en abril. Y de ahí lo dejas a un lado. Así que, sabemos entonces que la realidad de tu fe, en quién tú crees, dónde está puesta tu confianza, se mide en las pruebas. El tiempo de prueba siempre lo tenemos que enfrentar. Nadie se escapa de él. Nadie. Como resultado, unos se apartan y otros fortalecen su confianza en Dios. Las pruebas no pueden destruir tu fe. Las pruebas no pueden destruir tu fe, porque la fe es un regalo del Espíritu Santo para tu vida. Y eso es lo que tenemos que mirar, cómo el Espíritu está obrando. Cómo voy conociendo, entendiendo, abrazando, acercándome a Jesús, que es el que vive en mí. La fe que se mantiene durante la prueba muestra que es genuina. Cuando te alejas ante la prueba, quiere decir que tu fe no está en el Señor. O tu fe está en los hombres, o tu fe está en las cosas, o la fe está en las posesiones, o la fe está en otra cosa. Cualquier otra cosa que no es el Señor. Así que si repasamos lo que hemos compartido hasta ahora, porque estamos comenzando el libro de Santiago, en la predicación de Pastor Anthony se enfatizó que esas muestras que tenemos, esa actitud ante la prueba, se refleja por gozo. Necesitamos encontrar en medio de la prueba cuál es la fuente del gozo. Y se nos dijo que la fuente del gozo es Cristo. Son sus promesas. Es lo que tenemos, que nada ni nadie las puede cambiar. La paciencia. Así que es una mente que entiende y permite que seas
perseverante. La paciencia permite que tu mente te lleve para que seas perseverante y una voluntad sumisa. Permitir que la obra de crecimiento venga de parte de Dios. Eso como base nos va a llevar a nosotros a la lectura esta mañana en Santiago capítulo 1, versos del 5 al 12. Santiago capítulo 1, versos del 5 al 12. Comienza así la lectura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo es? Que Dios ha prometido a los que le aman. Y vamos a tener como base y vamos a estar mirando esto a través de lo que estamos compartiendo. Así que se requiere sabiduría. Dios te exaltará y te dará la corona de vida. Así que el camino a la victoria sobre la prueba requiere de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo vemos esto? Estás pasando por una prueba. Y lo que quiero que pienses es por algo que estás pasando para ver, porque quiero que salga de aquí, ok, ¿cómo vamos a manejar lo que está ocurriendo en mi vida, lo que estoy pasando? De forma intencional te esfuerzas en buscar el lado de aprendizaje. Ya lo has escuchado, escuchaste la predicación pasada. Ok, ¿qué el Señor quiere conmigo a través de lo que estoy pasando? Tratas de aplicarle la paciencia, pero esto no se resuelve como yo quiero, ni se resuelve en el tiempo que yo quiero. Así que me desespero. Y entonces entramos en una lucha entre lo que entendemos que es mejor para mí y lo que Dios me quiere enseñar a mí a través de la prueba. Necesitamos un entendimiento práctico. Por eso es que Santiago brinca rápido en ese verso 5 y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
¿Qué pasa? Cuando escuchamos la palabra sabiduría, salimos corriendo porque pensamos que la sabiduría es inteligencia. Y muchos dicen, es que yo no soy tan inteligente. Salimos corriendo y decimos entonces, no, se refiere a educación. Yo no tengo maestría o no tengo doctorado o tengo un postdoctorado o lo que sea. O es más, yo te lo miro de otro lado. Escuchamos de personas que tienen todos esos títulos, que tienen todas esas cosas y no hablan con sabiduría. Porque ¿sabes qué? La sabiduría de Dios no se encuentra en la tierra. ¿Dónde la buscamos? ¿Vamos al oriente? ¿Vamos al Tíbet? ¿Vamos a Europa? ¿Nos metemos en los monasterios del siglo XV? La sabiduría está en Dios. Así que la sabiduría es mucho más que conocimiento, mucho más que inteligencia o mucho más que la experiencia. La sabiduría implica más que saber acerca de la vida, es ver y saber qué hacer con la vida. La sabiduría no solo comprende las pruebas y las tentaciones, es saber qué hacer. Es hacer lo correcto con el conocimiento que Dios nos ha dado. Y me paro allí. Sabiduría es hacer lo correcto con el conocimiento que Dios me ha dado. Y no estoy diciendo con lo que yo estoy de acuerdo. No estoy diciendo con lo que lo que a mí me gusta. Estoy diciendo es hacer lo correcto con lo que Dios me ha dado y me ha enseñado. Quiero que vayan conmigo a Proverbios, capítulo 3, versos del 5 al 7. Porque no es que yo diga las cosas, es como Dios dice las cosas a nosotros a través de su palabra. Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él, no a mis amigos, no a los que me rodean. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está resumido. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que dice la palabra, pero no está de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que, como me crié, a lo que leí en las noticias? Le ponemos más fe a otras cosas que a la palabra de Dios. Porque me apoyo en mi propia prudencia. Y Dios está bien cuando estoy bien con mi prudencia, con mi entendimiento y lo que yo creo. Si no, lo hago a mi manera. ¿Cuántos vivimos de esa manera? Pues, mi hermano, cuando llega la prueba te estrella. No pasas. La fe se hace cantos. Porque es a mi manera. Lo que hace la prueba es llamarnos a acercarnos a Dios, a conocer a Cristo, a estar centrado en Él. ¿Qué me enseña? Aunque no sea lo que a mí me guste, aunque no sea lo que yo prefiera, aunque no sea lo que a mí, lo que yo espero que pase. Así que el Espíritu Santo a través de Santiago nos hace el llamado a pedir. Y ahí es que nos caemos en canto. Porque
el pedir sabiduría de parte de Dios implica un reconocimiento de que ya yo me quedé en un punto y necesito que seas tú el que entres y me guíes. Que entre tu espíritu, me llene, me dé paz, me dé dirección, me dé consuelo, me lleve adelante. Esto funciona a la medida que pedimos a Dios por sabiduría con fe, creyendo. Tenemos la promesa que nos dará sabiduría en abundancia. La prueba te ayuda a mejorar tu vida de oración. Y a eso es que nos debe llevar. ¿Y qué sucede? Que la oración y el pedirle al Señor muchas veces es como la opción Z. Después que he ido a qué me dicen los panas, he ido a qué me dicen mis papás, he ido a qué me dice mi hermano, voy a todo el mundo. Entonces, gasto tiempo, gasto todas las cosas y después que no llego a ningún lado, voy entonces al Señor. ¿Pero qué muestra eso? Y es a lo que quiero llegar. Eso lo que muestra es que mi relación con el Señor es deficiente. Y tenemos que decir las cosas como son. Porque si yo no puedo ir al Señor primero, en medio de la prueba, y tengo que ir a todo el mundo primero, es que no confío en el Dios que digo que creo. Es eso. Y no podemos llamarlo de otra manera. Si yo voy primero al Señor es porque tengo confianza en Él. Porque me amarro y no me voy. Lo otro puede complementar. Pero te digo hoy que si vas primero a todo el mundo y el Señor es el último, aquí adentro el Señor está último. Hay otras cosas que son más importantes. Y ese es el llamado a la fe viva que nos está dando Santiago, que le habló a los judíos en el exilio y que nos está diciendo a nosotros hoy: despierta. Porque sirves a un Dios vivo. Sirves a un Hijo, a Cristo Jesús que está vivo. Y sirves a un Espíritu Santo que está vivo. Así que Dios es bueno. La Biblia afirma que Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Van conmigo a Proverbios, capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene? De Jehová. Porque Él da la sabiduría, Él nos da el conocimiento y la inteligencia. Dios nunca ignora tu petición. Quizás no te responda a la velocidad que tú quieres, o conceda tu voluntad. Pero te voy a decir algo, y estoy claro y convencido. Él siempre contesta y nunca llega tarde. Nuestra percepción puede ser de que estaba tarde. La percepción de Jairo es que él llegó tarde. No, Jairo creyó y Jairo fue con él. Mira la diferencia en eso. Dios es generoso. Dios es la fuente de toda sabiduría y puede otorgarla a cualquier persona. Es por esto que siempre responderá cuando alguien le pida sabiduría. Y Santiago lo describe como una repartición con liberalidad. Te va a dar sabiduría en abundancia. La sabiduría de Dios está en la palabra.
a medida que conocemos la palabra, a medida que vemos los ejemplos, a medida que los aplicamos en nuestra vida, experimentamos una vida donde Jesús es el que está aplicando las cosas. Y en las cosas pequeñas, cuando las estamos viendo, nos van dando nosotros ¿qué? Confianza. ¿Y sabes qué? La fe es como un grano de mostaza. Mira, bien chiquitita. Pero ¿qué pasa con la mostaza? La mostaza se convierte en un arbusto bien grande. Pero ¿cómo llega de chiquito a grande? Porque se abona, llega de chiquito a grande porque coge los nutrientes. Si nosotros no nos nutrimos, no llegamos a ningún lado. Y la única forma de nutrirnos es dedicar oportunidad, dedicar tiempo intencional para crecer. Así es que funciona esto. Pero le puedo dedicar tiempo a otras cosas y mídelo. Cuánto estoy en la computadora, o cuánto estoy en el teléfono, o cuánto estoy en la televisión, o cuánto estoy en la serie, o cuánto estoy en las otras cosas, y cuánto estoy en la palabra. Y no es que no hagamos las otras cosas porque hay que hacerlas. Solamente te estoy diciendo que mida lo que hay. Como te dije ahorita, si el primero que voy es a todo el mundo menos a Cristo, Cristo no está ahí. Cristo lo digo de boca, pero no está en el corazón. Entonces, o estoy en la piedra, como Lucas nos dice, que no hay raíz, y cuando viene la prueba me estrello y me caigo, o echo raíz. Y la única forma de echar raíz es conociendo, es participando, es siendo parte del cuerpo de Cristo. Ahora bien, para acercarnos a Dios en medio de la prueba, el verso 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo veo mucho esto. No porque las personas no sepan, pero es que las personas ponen más importancia y oído a todo lo que está alrededor que a lo que dice la palabra. Así que el llamado hoy es a creer. Tenemos que creer. Tenemos que ir a la palabra porque eso sienta la base. Eso echa la raíz. Eso hace crecer el grano de mostaza. Como Dios es bueno, generoso y misericordioso, no debemos acercarnos a Él con duda. Y Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? Cree. Y que es galardonador, que reconoce, que atiende, que conoce a los que le buscan. Y si no, pregúntale a Cornelio, que lo hablamos también en la clase. Cornelio, centurión romano, el ángel de Dios, un gentil. Cornelio, vino el ángel y ¿qué le dijo? Dios ha visto tus oraciones, ha visto tus limosnas y lo que has hecho. Y como dijimos en la clase, eso es para pararle los pelos a uno. Porque Dios te conoce por nombre y apellido. Y Dios sabe lo que hace, aunque otros no te vean. Y Dios reconoce las intenciones de tu corazón. Esa sí que es interesante. Entonces, la palabra completa nos llena de ejemplos, donde vemos a un Dios
que es un Dios activo, es un Dios que conoce, es un Dios que llama y es un Dios que sabe quién tú eres y quién yo soy. Así que, al acercarnos a Dios con duda, significa que confío más en mi fuerza, en mi conocimiento, en mi razonamiento, que en la sabiduría de Dios expresada en la palabra. Es un acto de yo ponerme al nivel de Dios y decir, lo que tú dices, eso es viejo. Eso era para aquel tiempo. Eso que está ahí, eso se quedó allá. Ahora es otra cosa. Ahora soy yo el que sé. Eso es lo que implica cuando queremos tomar decisiones por nuestra voluntad, irnos por encima de lo que el Señor dice. En muchas ocasiones hemos tomado nuestras propias decisiones y lo que buscamos es que Dios las apruebe. Esto no es tan malo. La palabra del Señor no cambia. Actuamos porque entendemos saber lo que es mejor para mi vida. Las pruebas no deben llevarte a los hombres. Las pruebas deben llevarte a Dios. Santiago hace varias ilustraciones utilizando la naturaleza. Comienza comparando al hombre que ora dudando con el mar que es sacudido por el viento. Y aquellos que nos gusta el mar y nos gusta salir a pescar y esas cosas, sabemos que cuando hay mucho viento, el mar está y le llamamos picado. ¿Verdad, Naida? El mar se pica allá afuera. Cuando hay mucho viento también, ¿qué sucede en el norte? Hablan de las corrientes submarinas. ¿Que hacen qué? Que te apartan de la orilla. ¿Y te llevan para dónde? Para lo hondo. Muy bien, muy bien. Pues eso es de lo que estamos hablando. Eso mismito es de lo que estamos hablando. Cuando nosotros vamos al Señor con duda, por si acaso, para ver si cae algo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Dónde está nuestra confianza? Y por eso es que escucho aquí, pero busco allá y busco más allá. ¿Y qué dice el internet? ¿Y qué dice el video tal? ¿Y qué dice la otra cosa allá? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Porque puedo estar en un lado y brincar al otro y nunca voy a estar firme. No voy a echar raíz porque no conozco. Y doy gracias al Señor por aquellos que están, tienen la oportunidad de participar los miércoles, porque vamos a ir sobre toda la Biblia. Comenzamos el próximo miércoles. Y si no has empezado, conéctate. Todavía nos quedan varios libros por terminar, pero estamos por Reyes. Pero, ¿qué es lo que hace eso? Como comunidad, lo puedes hacer individual y no hay problema. Pero podemos traer preguntas y podemos contestarlo y podemos crecer porque podemos echar raíces. Raíces en la palabra del Señor. Porque puedo conocer a Dios, conocer a Cristo y conocer a su Espíritu. Así que la persona de fe es estable, busca la sabiduría y la dirección de Dios. La promesa de Dios es que Él te dará entendimiento divino para que puedas enfrentar todas las pruebas de tu vida. Es hacer lo correcto con la mente de Dios. Y me quiero parar allí. Es hacer lo correcto con la mente de Dios. Porque podemos tratar, racionalizar o buscar decir, yo hago lo correcto, pero lo hago para mi beneficio. Yo hago lo correcto para mi conveniencia. Yo hago lo correcto cuando se alinea con lo que es mi voluntad. ¿Y cuándo no?
Y cuando lo que yo quiero, lo que yo deseo, no está alineado con el Señor, ¿qué hago? Y todas estas preguntas las estoy trayendo porque son formas de nosotros, de una forma natural, confrontarnos con lo que es nuestro día a día. Y hay momentos en los cuales lo que me pide el Señor y me enseña el Señor en su palabra choca con lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo, cómo tengo mis cosas. ¿Y qué digo en ese momento? Señor, tú puedes llegar hasta esta esquinita, pero de aquí para acá no te metas. No estoy creyendo. Es incredulidad. Es decir, yo sé más de lo que tú sabes de mí. Y Él me conoce desde antes de la fundación del mundo. Esto lo hace a través de la palabra y la oración. Dios es capaz de ayudarte en tus pruebas porque Él mismo dispuso el camino del sufrimiento para su Hijo Jesús. Dios no ha exigido nada al hombre que no haya exigido y que no haya puesto en su Hijo Jesucristo para con nosotros. Jesús pasó por todas las experiencias humanas. Nació en pobreza, trabajó duro junto a su padre José, tuvo situaciones de tensión con sus hermanos. Le decían que él estaba loco. Tuvo hambre, sed, lloró por la pérdida de un ser querido, fue humillado, crucificado entre criminales, pero resucitó también al tercer día. Y vivimos en esperanza por Él. Así que todo esto nos lleva a que Dios nos conoce y Dios nos exaltará. Así que en los versos del 9 al 11 presenta entonces el contexto de cómo se refleja y cómo se ve esa fe viva. Santiago le está escribiendo esta carta a los judíos que están en la diáspora. Esos judíos que se fueron y se fueron por la persecución, se fueron dejando lo que tenían, por eso habla de los pobres allí. Porque la mayoría de ellos eran pobres, pobres porque estaban en el exilio, pobres porque eran perseguidos. Esa es su naturaleza. Y eso le está diciendo, ten gozo. Y eso le está diciendo, ten paciencia. Y eso le está diciendo, cree y ten fe. Te llamo a que mires y veas que hay algo más allá de lo que estás pasando en este momento. Así que esta carta pretende dar ánimo ante las diferentes circunstancias de la vida, sea la pobreza, sea la incapacidad o sea la enfermedad, cualquiera sea tu situación, ten presente que serás exaltado por tu fidelidad y por tu confianza en Dios. Él es fiel para nosotros y Él te exaltará si tú eres fiel y confías en Él. Su condición les había permitido desarrollar un espíritu de humildad que guardaría sus corazones en total dependencia de Dios. Y no nos puede extrañar porque en el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los de pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las pruebas logran producir una igualdad sin precedentes en la familia de Dios. Y tú lo miras en la enfermedad. Se puede enfermar y tú te enfermas, no importa la clase social en que esté. No importa el país en que esté. La enfermedad es algo que es para todos.
Y te voy a decir más, tenemos personas que se han enfermado y no importa el dinero que han tenido, no han podido resolver su enfermedad o su problema. Eso mirándolo en términos de la enfermedad. Pero aplica a otras partes también de la vida. Así que Dios ama a la persona humilde de corazón. Así que te digo hoy, no permitas que las circunstancias de tu vida entorpezcan o destruyan tu espíritu y te arrebaten el gozo de la vida en Cristo. Y te repito, no permitas que las circunstancias de tu vida entorpezcan o destruyan tu espíritu y te arrebaten el gozo de la vida. Porque eso naturalmente puede pasar. Podemos estar pasando por pruebas, nos ponemos tristes y de la tristeza llegamos a deprimirnos y de deprimirnos llegamos a que ya no me importan las cosas, que no le veo sentido. ¿Por qué sucede eso? Por falta de esperanza. ¿Y en quién tenemos la esperanza? No es lo que me rodea. La esperanza está en Cristo Jesús. Por su parte, cuando una persona con posesiones materiales pasa por un tiempo de tribulación, de igual forma necesita poner su condición ante los pies del Señor para que haga su voluntad y no la tuya. Este es el momento en el que no tenemos control de los acontecimientos. No hay dinero ni bienes que controlen el resultado. No hay nada que tú poseas que primero no haya sido creado por Dios. Así que no entremos en el proceso de que si tú me das esto o me quitas esto, yo te voy a dar lo otro, porque no funciona de esa manera. Dios da de acuerdo a lo que quiere. ¿Y sabes qué Él quiere? Tu corazón. ¿Qué Él quiere? Tu espíritu. Él quiere aquello que es eterno, porque eso le pertenece a Él. No lo arrebata, pero lo pone frente a nosotros para tomar una decisión. Por su parte, tenemos también que Dios se regocija de igual forma cuando nuestra riqueza está puesta en la relación espiritual. Y el verso 12 nos lleva a que seremos recompensados con la corona de vida. El propósito del caminar por el camino de las pruebas es el de crecer en nuestra paciencia y madurez, para hacernos buscar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios está en su palabra. Las personas que resista la tentación será bendecida porque sabe que Dios le cuidó, le protegió, le libra del poder del pecado, del mal, de esta vida e incluso de la muerte, porque Dios te da vida. El ejemplo dado por Jesús en Lucas 6:48 nos impacta porque dice: ¿sobre qué edificas tu vida? Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Nos llama a nosotros hoy y nos está diciendo: cava, ahonda, y que tu fundamento esté sobre la roca que es Cristo. No lo hagas por si acaso. Es porque va a venir la inundación. Es porque va a venir el temporal. Es porque va a llegar el huracán.
¿Y qué va a pasar entonces con tu vida? El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. No es como aquel que pide con duda que para donde vaya el viento y para donde vaya el mar, para allá me voy. Santiago también resalta cómo la adversidad afecta nuestro futuro, porque las pruebas garantizan las bendiciones futuras de parte del Señor. Hace mención de la corona de vida. El creyente que resiste la tentación será coronado con la vida eterna. Y como he estado compartiendo, nosotros estamos presentes a algo. Lo compartí en el tiempo que tuvimos con el fallecimiento del sobrino de la hermana Carmen. Usamos Juan para eso. Hay algo sencillo. ¿Sabes qué? Llegamos aquí, no nos pidieron permiso para mandarnos. Nadie te preguntó. De igual forma, nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios. Te guste o no te guste, crea o no crea, lo piense o no lo piense. Porque Jesús mismo lo dijo. La diferencia está en qué lado de la pizarra o en qué lado tú vas a estar. O en el del cielo frente al Señor. Porque sabes que Él no te obliga. Si tú no quieres, si no te importa, si quieres hacer las cosas a tu manera, no hay problema. Él te va a separar. Así que no te quejes por la condenación eterna porque es lo que has querido. No estás obligado. O sea, y esa es la seriedad que está en esto. Así que dijimos que Dios te conoce. Y además que te conoce y sabe tu vida, te va a decir, ven acá papá. Vas a llegar allí. Ya sea que te llame antes o que Él venga a buscarnos. Como dicen, quieran o no. Pues es que no te va a pedir permiso. No lo hay. No lo necesita porque te creó. No lo necesita. O sea, y me gusta hablarlo directo, porque esto no es cuestión de darle vuelta a la cosa. O sea, tenemos que ser así porque muchas personas viven engañadas porque no le hablan las cosas directamente. Y le ponemos aceite y le ponemos cosas, y eso es pecado, son cositas malas que hacemos, pero eso no hay problema con eso. Y después que venga no hay problema. No. Esto es bien serio. Esto es vida o muerte. Y lo que te está diciendo es, cree. Vamos a tener una fe viva. El permanecer firmes y resistir es una característica de la persona que ha sido renovada en su corazón. Tiene que hacer frente a las pruebas y tentaciones con el Espíritu Santo de Dios como tu acompañante. No lo hacemos solo. Aprendemos que somos salvos por confiar en Cristo, pero somos coronados cuando somos probados por fuego, por prueba, por tribulación y seguimos amando al Señor. El débil se rinde, por lo tanto, no experimenta la sensación de ser bendecido, no tiene la confianza ni la seguridad de la presencia de Dios, no está seguro de recibir la corona de vida. Estás allí, pero no estás. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y terminamos. La persona que ama al Señor es la que resiste la prueba y la tentación, es la que persevera hasta el fin. Sus acciones son muestra de su fidelidad.
La persona puede resistir porque es obediente y está sujeta al Señor. Y nosotros podemos ver y hablar de múltiples casos de personas que han dicho, yo conozco al Señor y yo creo al Señor, aunque he estado en la iglesia y después me voy y hago otras cosas, que si voy a ir para allá, y decimos, es que él perdió la salvación. Mi hermano, no perdió la salvación, nunca fue de Cristo. Nunca lo fue. Nos enseña la palabra que el Padre le dio al Hijo y dijo, estas son tus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me conocen. Y yo sé quiénes son. Pero puede haber cabritos que entran por allí y quieren hacer lo que les da la gana y como quieren. Pero yo estaba allí adentro. No. Y hay ovejas en otro lugar y voy a alcanzar a esa. Y vamos a llegar a ellas. En tiempos difíciles piensa que Dios me trajo hasta aquí por su voluntad. Estoy en esta situación. Lo que me esté pasando hoy que queramos poner ante el Señor, Él me trajo hasta aquí. Y es por su voluntad. Dios me guardará aquí en su amor y me dará de su gracia en la tribulación. Y podré decir, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo reclamo hoy que Él está conmigo. Entonces lo vemos diferente. Eso es un motivo de gozo. Eso es un motivo de paciencia, porque es grande su misericordia. Dios cambiará la tribulación en bendición y me enseñará las lecciones que quiere que yo aprenda. Y a su tiempo me dará la salida. Así que yo quiero orar en esta mañana. Y yo quiero orar al Señor, porque cada uno se conoce. Cada uno sabe cuál es la prueba, cuál es la tentación que está pasando. Y hemos compartido en esta mañana la importancia de ir primero al Señor y de creer con fe. Y cómo creyendo con fe, Él nos exaltará, Él nos dará la victoria. Y mayor aún, Él tiene para nosotros la corona de vida. ¿Qué tú vas a hacer en esta mañana? Y te puedes parar y te puedes presentar al Señor donde estás. Llega ante Él. Señor y Padre Celestial, a ti damos toda honra y damos toda gloria. Creemos en la verdad de la palabra. Creemos en esa obra inefable que has hecho para con nosotros y cómo tú nos ves y cómo tú nos conoces. En esta mañana te pido, Señor, que seas removiendo aquellas cadenas que ha creado el mundo, que ha creado la cultura, que ha creado las cosas a las cuales hemos sido expuestas. Porque eres claro y el llamado a tu iglesia es: cree, cree y será hecho, cree y serás liberado, pide sabiduría y te daré hasta que sobreabunde. Que podamos entender y buscar crecer, echar raíz. Competimos, Señor, con un montón de cosas que están a nuestro alrededor, que ocupan nuestro tiempo o que buscan que estemos en ocio. Lo que nos está llevando, Padre Celestial, es cómo, cuándo y de qué forma tú obras para con nuestras vidas. Tú conoces los corazones que están aquí, sabes las pruebas que se están pasando, que podamos estar ante ti en gozo,
que podamos estar ante ti en paciencia, que podamos reconocer que eres bueno, que para siempre es tu misericordia, que tú nos guardas en todo momento y que tú quieres a través de la prueba depurar nuestra vida. Que lo veamos como una oportunidad de crecimiento, no como un castigo. Lo veamos como una oportunidad de acercarnos más a ti, que aumente nuestra confianza, que aumente nuestra fe, que echemos raíces en la roca que es Cristo. Ante ti nos ponemos y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor les bendiga.